Una vez más saludamos a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo para presentarles un saludo de bienvenida en esta última lección, la número 51. Vale la pena aclarar que la lección número 52 corresponde al plan o proyecto de desarrollo de cada una de las iglesias locales en un año. Esto en cuanto a la evangelización, el discipulado y en cuanto al desarrollo de la obra. Por eso, en cuanto a la parte doctrinal, la última lección que tenemos es la número 51 y es la relación entre una iglesia de Cristo y otras denominaciones. La palabra de Dios nos enseña que por razón del ser humano y no por razón de Dios, hay varias formas de clasificar la relación entre los seres humanos y el mismo Señor. La Biblia enseña que hay criaturas de Dios. Somos entonces creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso no significa que por el hecho de ser criaturas de Dios tengamos una relación con Dios de la mejor manera. La buena relación con Dios, o mejor, la óptima relación con Dios empieza cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. Allí nacemos espiritualmente y automáticamente quedamos en la familia de Dios. Pero cuando una persona, además de arrepentirse y además de creer en el Señor Jesucristo como único, verdadero y suficiente Salvador personal, toma la decisión de bautizarse y de añadirse a una verdadera iglesia del Señor Jesucristo, pues sencillamente la persona ya no es criatura de Dios en su relación con Dios, ya no es solamente hijo de Dios, sino ya es parte de la iglesia del Señor. Se puede decir entonces que el máximo privilegio que puede tener uno como ser humano es pertenecer a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es el único organismo que tiene vida permanente en sí mismo y además que se proyecta por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Efesios 3:21, la Biblia nos dice: a Él sea la gloria en la Iglesia por todas las edades. A partir de que el Señor Jesús estableció su Iglesia, Él se manifiesta a través de ella. Y siendo la iglesia un cuerpo, cuando nosotros alabamos, adoramos, enseñamos, practicamos, simplemente lo que estamos es desarrollando el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer en cada una de nuestras iglesias locales. Nunca una iglesia es tan buena como otra que enseña solamente una parte de la verdad. Podría ser la primera conclusión en esta lección número 51. La iglesia del Señor Jesús es llamada a defender la sana doctrina. Y la sana doctrina es completa. Hay iglesias que enseñan, por ejemplo, sana doctrina con relación a la creación y hablan de que Dios es un Dios creador. Están totalmente acertados en la enseñanza bíblica en cuanto a la creación. Hay enseñanzas que tienen que ver con la familia y hay iglesias que enseñan una parte de la verdad con relación a la familia. El orden de Dios es absolutamente claro. Primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Hay comunidades organizadas por seres humanos que nunca van a ser igualmente óptimas que una iglesia que fue establecida por el Señor Jesucristo y que de iglesia, en otra iglesia, hasta hoy ha podido desempeñar el trabajo de la Gran Comisión. ¿Por qué tenemos que hacer esta mención? Porque las denominaciones que hoy existen han sido originadas por seres humanos. Los seres humanos forman organizaciones eclesiásticas, por usar un término muy conocido, pero eso no significa que esas iglesias sean verdaderamente iglesias de Cristo. Entonces, ¿cómo lo podríamos calificar a la luz de la palabra de Dios? Lo podemos calificar que todo hijo de Dios pertenece a la familia de Dios. Ya hemos mencionado esto en anteriores oportunidades y simplemente vamos a repasar y profundizar un poco para tener cuidado en nuestra relación con las otras iglesias. Ahora, siempre hablamos aquí que el término otras iglesias lo usamos entre comillas, porque no son asambleas, son a veces cuerpos dominados por un grupo de personas. A veces se les llama ancianos gobernantes, a veces se les llama presbíteros, a veces se les llama siervo ministerial, en fin. La palabra es lo de menos. Es la función. Cuando una persona se adueña de la iglesia del Señor Jesús
y empieza a enseñar otro tipo de doctrina, pues sencillamente la iglesia tendrá que llamarle, exhortarle, animarle, prevenirle para que se corrija, y si no se corrige, entonces tendrá que ser separado por una ofensa doctrinal. Pero las varias denominaciones se han originado por personas que han salido de otras religiones, de otras congregaciones, de otros cuerpos eclesiásticos que definitivamente no han tenido en su leal saber y entender hacer caso de la palabra de Dios. Cuando una persona conoce la verdad, pues sencillamente debe apegarse a la verdad que el Señor ha enseñado. ¿Cómo trabaja entonces el maligno para destruir las iglesias de Cristo, haciendo que comprometan sus convicciones en los llamados movimientos de unidad? La iglesia de Cristo siempre ha estado en contra de unirse con iglesias que no enseñan la verdad completa. Podemos entonces puntualizar en Gálatas capítulo número 6, a partir del verso número 9. Gálatas capítulo 6, en el verso número 9. En Gálatas 6, 9 dice la Biblia: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El hecho de que no tengamos compañerismo con otras iglesias que profesan otro tipo de doctrina no significa que se nos exime de hacer el bien a todos los creyentes e inclusive a todos los seres humanos. Ningún ser humano se va a convertir si no ve que nosotros somos practicantes del bien, porque el testimonio es el que respalda. Jesús primero hacía, como ya lo hemos mencionado, y después decía. ¿Cuál entonces debe ser nuestra actitud frente a otras personas de otros cuerpos religiosos, de otras denominaciones? Hacerles siempre el bien. Pero una cosa es hacer siempre el bien a ellos, particularmente a los creyentes en Jesús, y otra cosa muy diferente es tener compañerismo eclesiástico, tener comunión eclesiástica. ¿Qué estamos dando a entender cuando estamos hablando de comunión eclesiástica? Si viene una persona que, por ejemplo, ha sido bautizado en una iglesia cuadrangular, pentecostal, unitaria, o cualquier otro tipo de estos movimientos evangélicos que se originaron en el siglo XVI, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe inicialmente enseñarle la verdad con relación a las diferentes doctrinas que ellos profesan. Hay una parte en la que coincidimos. Por ejemplo, con algunas iglesias coincidimos en que Dios es un Dios trinitario o triunitario, tres personas en un solo Dios. En otras palabras, el Padre, siendo omnipresente, pudiendo estar en todo lugar, también tiene ese atributo el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Coincidimos con algunas comunidades religiosas en esa doctrina, pero no coincidimos con otras. Entonces significa que cuando una persona del catolicismo romano, del pentecostalismo, de los cuadrangulares o de cualquier otro tipo de movimiento quiere asistir a la iglesia, pues podrá asistir libremente a los servicios. Pero una cosa es asistir libremente a los servicios, participar en la adoración, si quiere en determinado momento contribuir con sus ofrendas, con sus donativos económicos, no está eso mal. Pero cuando esa persona pretende hacerse miembro de la iglesia, tendrá que reconocer públicamente la sana doctrina completa, procederá entonces a bautizarse cumpliendo todos los requisitos bíblicos y luego sí, entonces se sujetará a una verdadera iglesia del Señor. Aunque el capítulo no lo menciona, ¿por qué tenemos que mencionarlo nosotros? Porque muchas iglesias se han empezado a contaminar con falsedades y con doctrinas erróneas cuando las personas llegan, y por el afán de que la iglesia crezca en número y también en la parte material, pues entonces se permiten una serie de personas que traen enseñanzas erróneas. Bajo ninguna circunstancia una iglesia del Señor debe participar en este tipo de prácticas. Cuando una persona llega a la iglesia de Cristo, inmediatamente se debe revisar. Primero, su profesión de fe. Segundo, el bautizo si cumple con los 4 requisitos bíblicos mínimos. Y tercero, si esa persona verdaderamente quiere sujetarse a la sana doctrina. Si no es así, entonces la iglesia tendrá que exhortarle y animarle, amonestarle
para que, conociendo la verdad, se pueda unir a una verdadera iglesia del Señor Jesús. Muchas iglesias inclusive han desarrollado ese método y han tenido que enfrentar serios sufrimientos por personas que traen diversas doctrinas, diversas enseñanzas. Uno de los textos que también nos sirve para corroborar esto que estamos afirmando lo encontramos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número 2. En el verso número 18 dice la palabra de Dios, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso número 18. Hijitos, ya este es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En la lección anterior mencionábamos cómo el mundo camina hacia un solo gobierno mundial, hacia un solo sistema económico globalizado. Existen hoy ya formación de diferentes bloques que anteriormente ni siquiera se imaginaban. Los bloques europeos, los bloques del sudeste asiático, los bloques en América Latina, los bloques en América del Norte, y eso va desencadenando lentamente hacia un solo sistema económico mundial que facilite el gobierno mundial que irá a ser encabezado por el anticristo. ¿Cuántos años pasarán? No lo sabemos. Dios, hay cosas que sencillamente no nos las dice directamente porque realmente no nos conviene. Pero sí, este gobierno mundial con una sola economía mundial tendrá acompañamiento del falso profeta, que será una sola religión mundial. La iglesia del Señor Jesucristo no se une con iglesias que no profesan la misma doctrina, porque precisamente el principio de lo que se llama el ecumenismo es simplemente unámonos a pesar de nuestras diferencias. Y entonces se encuentran grandes líderes religiosos de muy diversas doctrinas orando, entre comillas, por la paz mundial. No puede haber paz en el mundo mientras el corazón del ser humano no sea cambiado. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo la da externamente, aparentemente. El Señor la da desde dentro del corazón. Cuando aprendemos a arrepentirnos, a creer en Jesús, entonces Él trabaja de dentro hacia afuera para hacernos personas amorosas con nuestro prójimo. Pero el llamado ecumenismo nunca contará con el favor de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia de Cristo sabe que el falso profeta encabezará una sola religión mundial y con sus falsos prodigios, con sus falsas señales que se mencionan allá en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo número 13. A partir del verso 11 dice la Biblia, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivirá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En la Biblia el número 6 es símbolo de confusión. Triple confusión es triple imitación de la verdad. Este triple 6 es una imitación de la Trinidad de Dios y tiene que ver con la confusión que se ha originado siempre cuando el ser humano intenta independizarse de Dios. Es por eso que una iglesia del Señor Jesucristo se mantiene firme en la verdad, no se une con otro tipo de comunidades donde se profesan otro tipo de enseñanzas, donde se enseña, perdóneme la redundancia, a adorar seres humanos, a seguir seres humanos y a mezclar la verdad con el error. Cuando hay mezcla de la verdad con el error, entonces surge la confusión.
verdad más error se puede decir que es igual a confusión, si lo pudiéramos usar en un término matemático. Pero lo que sí Dios nos advierte seriamente es que debemos mantenernos firmes a los principios del Nuevo Testamento. ¿Qué hay que hacer entonces con aquellas otras denominaciones que no profesan nuestra misma fe y el mismo orden? Pues no tratarlos nunca como enemigos, no menospreciarlos, tener suficiente amor cristiano para tratar de ganarles para una iglesia del Señor Jesucristo, pero nunca transigir en las verdades, porque cuando transamos en las verdades, sencillamente lo que estamos haciendo es negociando los principios de Dios. Y los principios de Dios en ningún momento tienen que ver o tienen que ser negociados, ya que Dios no necesita de ese tipo de prácticas. En tanto, entonces, necesitamos darnos cuenta que a través de todas las edades y a través de todos los siglos, a pesar de la persecución, a pesar de la sangre derramada, a pesar de tantas cosas que han atentado contra la verdadera iglesia del Señor, ahí Dios nos ha mantenido firmes en su palabra. Hay una serie de diferencias que sería bueno ilustrar en las tareas para los alumnos. Las diferencias entre bautistas, y está hablando ahí de una iglesia del Señor Jesucristo, católicos, romanos y protestantes. En cuanto al origen, nosotros sabemos que el catolicismo romano hunde sus raíces en la unión de Constantino con el supuesto cristianismo de su época y con el Imperio Romano. Es cerca de unos 600 o 700 años después cuando se logran organizar las jerarquías, cuando se establecen, por ejemplo, el culto a las imágenes, la salvación a través del bautizo, la salvación a través de la iglesia, la salvación por las buenas obras, el purgatorio, las indulgencias, todo este tipo de prácticas añadiéndole a la palabra de Dios. Pero los protestantes salen del catolicismo romano. Los bautistas, o por decirlo de esa manera, una iglesia del Señor Jesucristo nunca ha pasado ni por el catolicismo, ni es protestante de nadie, porque la iglesia de Cristo siempre se ha mantenido fiel a la verdad durante 20 siglos. Todo lo contrario, se puede decir que oficialmente los primeros protestantes son los católicos romanos y que los segundos son los que salieron de ellos, los luteranos, los calvinistas, metodistas y todas las demás congregaciones que hunden sus raíces muy cerca, siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y en el siglo XX la proliferación de comunidades en diferentes movimientos espirituales fue de tal nivel que la humanidad se quedó asombrada de tanta proliferación de doctrinas religiosas. Una iglesia es tan buena como las demás, pues la realidad es que una iglesia es buena en la medida en que mantiene la totalidad de la sana doctrina. Y, de hecho, la actitud nuestra para con nuestros hermanos de la familia de la fe. Recordemos que todo creyente en Cristo es parte de la familia de Dios, nos une la sangre de Cristo, pero necesitamos reconocer que solamente haciéndoles el bien tenemos oportunidad de que se corrijan. Cuando una persona ha sido entrenada en el error o cuando una persona tiene intereses económicos, hay organizaciones que contratan personas, les dan excelentes salarios y son asalariados de ese sistema de doctrina. De hecho, lo que estudiamos allá en Primera de Juan es muy claro porque la Biblia se encarga de decirnos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido en la verdad. No todos son de nosotros, dice ahí el verso número 19 en Primera de Juan en el capítulo 2. Pero nosotros tenemos la unción del Santo, es decir, del poder del Señor, y conocéis todas las cosas. La palabra unción ha sido muy mal entendida y tiene que ver con la relación con Dios, es decir, la habitación del Espíritu Santo. Tenemos la habitación del Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo, no solo de manera individual, sino colectiva. Unción es una palabra que viene de untar, es decir, de ser influenciado por el Espíritu de Dios. Hay congregaciones que usan diferentes formas de aceite para, entre comillas, ungir. Pero la palabra ungir más que todo tiene que ver con eso, con aplicar, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo que se aplica en nuestras vidas. ¿Puede una iglesia de Cristo entrar en reuniones de unidad sin dañar a las otras iglesias? Evidentemente que no debe hacerlo. Cuando las iglesias participan en ese tipo de movimientos, sencillamente lo que se está haciendo es desvirtuando la sana doctrina. ¿Cuáles son las doctrinas
que una iglesia de Cristo compromete en tales circunstancias? Pues precisamente las doctrinas de la Gran Comisión, en cuanto a que el Señor dio la orden de que toda su iglesia debería ir a predicar, porque siempre Él iría a estar con nosotros. El resultado es que cuando nosotros cooperamos con otras personas, simplemente, o cuando hay intercambio de púlpitos, simplemente lo que estamos es aceptando los errores de otras iglesias. De ahí que cada iglesia local debe preparar fervientemente a las nuevas generaciones de predicadores, a las nuevas generaciones de maestros de escuela dominical, para que ellos puedan tomar el mandato del Señor y continuar hasta que el Señor venga. En esto, muchas iglesias locales son absolutamente descuidadas, porque como tienen ya algunas personas en el ministerio, piensan que esas personas van a durar eternamente. No, el reto de las nuevas generaciones no es solo prepararse para ganarse la vida, sino también prepararse para servir al Señor y enfrentar un mundo cada día más hostil, cada día más egoísta, cada día más engañoso y más confuso, porque la maldad avanza a pasos agigantados. Es nuestra oración para que cada iglesia local se pueda fundamentar en la sana doctrina. Quisiéramos terminar con un pasaje en el libro de Efesios, pasaje con el cual iniciamos en esta carrera que hemos desarrollado a través de 51 lecciones. Queremos recordar que la 52 es una planeación anual, y ahí están las indicaciones generales en cuanto a que cada iglesia local debe organizar durante todo un año un plan de trabajo para mirar no solamente hacia atrás, sino la proyección hacia adelante. Algunas ideas generales podríamos dar. Si, por ejemplo, hay una asistencia de 50 personas, se puede retar a la iglesia para que incremente su asistencia. Si hay 10 personas ofrendando y diezmando, pues se puede retar a la iglesia para que con la ayuda del Señor lleguemos a metas concretas. Por ejemplo, 20 personas, maestros de escuela dominical, apoyo en la obra misionera. Son 5 propósitos básicos: la evangelización o el discipulado, las ordenanzas del Señor, también la enseñanza de la palabra de Dios, y también, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ver con el compañerismo cristiano y la oración y la adoración. Mis hermanos y mis hermanas, en Efesios, en el capítulo número 4, en el verso número 14, encontramos el último verso que vamos a tratar en esta materia: para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vientos de doctrina en estos 20 siglos se han presentado en grandes cantidades, pero esos vientos de doctrina nunca han podido destruir la sana doctrina de la Iglesia del Señor Jesús, sino que siguiendo la verdad, dice el verso 15, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la Iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se edifica una iglesia del Señor Jesús? Se edifica en amor. Amor a las almas perdidas, predicando el Evangelio. Amor a la obra de Dios, asistiendo, ofrendando, diezmando, compartiendo, sirviendo. Servidos siempre por amor los unos a los otros. El amor es la herramienta esencial en una iglesia del Señor Jesús. Y quiero concluir con una muy breve ilustración. Un joven llegó a trabajar a un sitio donde se cortaban árboles, y el primer día le entregaron el hacha y le fue muy bien, y por eso el dirigente le autorizó para trabajar toda la semana. El dirigente se fue dando cuenta que el martes empezó a rebajar un poco su rendimiento, el miércoles también, el jueves también, y ya el rendimiento en el día sábado fue supremamente escaso. ¿Qué está sucediendo contigo, muchacho?, le dijo. Bueno, la verdad es que estoy llegando a tiempo, estoy trabajando las 8 horas completas, estoy sudando todos los días, trabajando fuertemente, pero por alguna razón me doy cuenta que mi rendimiento no es bueno ni óptimo. En esas condiciones no te podemos dar más trabajo. Y va y entonces le dice, enséñame tu hacha. Y el joven le muestra el hacha al dirigente y el dirigente dice, ya encuentro la razón por la cual
no puedes dar rendimiento en tu trabajo. Te esfuerzas muchísimo, pero no afilas tu hacha todos los días. Podemos querer hacer grandes cosas, pero si no tenemos las herramientas, si no tenemos la suficiente preparación para aprovechar las oportunidades cuando ellas lleguen, entonces no vamos a poder recoger las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando una iglesia todos los días afila su herramienta, perdóneme la exageración en la ilustración del amor, pues será una iglesia que crezca. Similar en una familia. Cuando una familia no afila la herramienta del amor, la familia empieza a sufrir y a enfrentar enormes dificultades. Ha sido un gran privilegio compartir estas enseñanzas de la palabra del Señor a lo largo y ancho de estas 51 lecciones. Nuestra oración es que muchas personas puedan añadirse a estudiar la sana doctrina en una iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente, y siempre esperamos sus tareas, preguntas, comentarios e inquietudes. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.